¿qué tal? Mi nombre es Jessica Payán y soy soporte técnico de la División de Automatización de Fábricas de la empresa Pepperfuchs México. En este video vamos a ver cómo usar el servidor web del módulo ICE1 8IOL G60LV1D para configurar dispositivos IO-Link. Antes de comunicarnos directamente al servidor, primero vamos a revisar las características generales del módulo. El dispositivo ICE1 tiene una carcasa metálica de zinc fundido, con un grado de protección IP69K. Es importante considerar que para mantener ese grado de protección, los cables utilizados deben cubrir el mismo rango, además de que ningún puerto puede ir descubierto. Eso significa que los puertos que no estén siendo usados deben ir cubiertos con los tapones que podemos ver en la imagen. El módulo trabaja con una alimentación de 18 a 30 volts de corriente directa, pero de preferencia se debe usar una fuente de 24 volts. El tipo de conector que usa para la alimentación es M12 con codificación L. El consumo de corriente del módulo es de 200 mA, sin embargo, este soporta hasta 16 A como máximo. En cuanto a los sensores y actuadores, podemos conectar hasta 8 dispositivos IO-Link, aunque también podemos considerar combinaciones como máximo 8 dispositivos IO-Link y 4 entradas y salidas digitales, máximo 2 entradas digitales y 4 salidas digitales, o máximo 12 salidas digitales y 4 entradas digitales. Esta cantidad de dispositivos solo es posible si usamos conectores tipo Y, tipo T o también conocidos como splitters. Otra característica importante del maestro es que podemos definir si queremos que trabaje bajo el protocolo Ethernet IP o bajo el protocolo Profinet. La selección de dichos protocolos se hace por medio de los potenciómetros que están ubicados en el recuadro rojo. El conector que se usa para los puertos de red es M12 con codificación D. En el centro del módulo vamos a poder visualizar los LEDs de estatus. Los que están dentro del primer recuadro rojo hacen referencia al estado en el que se encuentran los puertos en donde se conectan los dispositivos. El LED A hace referencia al pin 4 y el LED B hace referencia al pin 2. En el segundo recuadro rojo podemos ver los LEDs de diagnóstico de las fuentes de alimentación. UAUX hace referencia a la fuente auxiliar y US a la fuente del sistema. Si nos vamos más abajo, vamos a poder ver en el recuadro azul los LEDs de diagnóstico de los puertos de red, localizados como X01 y X02, adicional al LED de estatus del maestro MS y el LED de estatus de la red NS. En la parte sombreada de color azul, vamos a poder ver los puertos para los dispositivos IO-Link. Estos son M12 con codificación A. La numeración está de forma vertical, considerando del 1 al 4 los del lado izquierdo y del 5 al 8 los del lado derecho. Un punto muy importante a considerar es que existen dos tipos de clases para los puertos. Del primero al cuarto son considerados clase A, debido a que el pinout está asignado de la forma en que podemos ver en la sección azul. En el pin 1 y 3 se conecta la alimentación del sistema. Con esta alimentación, cada puerto puede suministrar como máximo 500 mA. Por otra parte, en el pin 4 vamos a tener la comunicación IO-Link o SIO, que significa Standard Input Output. En el pin 2 únicamente se utilizan señales digitales. Por otra parte, los puertos del 5 al 8 son considerados como clase B, debido al pinout asignado que se puede ver en la sección verde. Los pines 1, 3 y 4 tienen el mismo formato que los puertos clase A. Sin embargo, los pines 2 y 5 van a suministrar la alimentación de la fuente auxiliar, considerando que por puerto vamos a poder obtener como máximo 2 A. Cabe mencionar que el suministro de ambas fuentes se hace por medio del conector M12 con codificación L, y estas están aisladas galvánicamente en el maestro. Debemos tomar en cuenta que todos los puertos B son alimentados al mismo tiempo cuando se conecta la fuente auxiliar. El pin 4 de estos se puede usar como entrada o salida. Sin embargo, si se va a conectar un sensor que tiene funciones en los pines 2 y 5, lo ideal es usar un cable de 3 hilos, ya que dichos pines pueden hacer que se pierda el aislamiento galvánico de las fuentes, y como consecuencia se pueden dañar tanto el sensor como el maestro. Ahora que ya contamos con los conceptos básicos del módulo, vamos a realizar la conexión con el servidor web. Como primer paso, vamos a conectar el módulo o maestro a la PC. El maestro necesitará una fuente de alimentación de 24 volts, un cable de red para comunicarnos con la PC y dependiendo de la cantidad de dispositivos que queremos conectar, vamos a utilizar los cables necesarios para los puertos de entradas y salidas. Una vez conectado el equipo, vamos a asignar el último octeto de la IP del maestro IO-Link. La IP que viene por default en el módulo es 192.168.1
y los últimos dígitos los tenemos que asignar por medio de los potenciómetros que se encuentran al centro del módulo. El primer potenciómetro, además de asignar el primer dígito del octeto, también nos va a ayudar a definir el protocolo de comunicación que queremos usar. Con los valores 0, 1 y 2 definimos el protocolo Ethernet IP y con PN definimos el protocolo Profinet. Hay que recordar que el valor máximo que podemos utilizar es 255 debido a los 8 bits. 2 a la 8 es igual a 256, es decir, 0 a 255. Sin embargo, los valores que se recomiendan usar es del 1 al 254. Ahora vamos a configurar al dispositivo de forma real. Sin alimentarlo, nosotros vamos a poner los potenciómetros en la posición deseada. En este caso, para conectarnos al browser es necesario utilizar el protocolo Ethernet, por lo que el primer potenciómetro se va a colocar en el rango del 0 al 2. Una vez que se hayan posicionado los 3 potenciómetros, vamos a alimentar el módulo. Si los LEDs se ven de esta forma, significa que la configuración ha sido correcta. Si los LEDs de X01 o X02 no están encendidos, significa que no tienes conectado en alguno de los puertos el cable de red. Si alguno de los LEDs estuviera en color rojo, será necesario revisar el manual o contactar a soporte técnico. Si no se conoce la IP del módulo o se encuentra en protocolo Profinet, será necesario hacer un reset. En este caso, sin alimentación vamos a posicionar los potenciómetros con los valores 979. Después de eso, vamos a alimentar al módulo y vamos a esperar 10 segundos o hasta que el LED MS cambie de color rojo a verde. Después de ese procedimiento, vamos a poder asignar un nuevo protocolo o una IP al módulo. Cuando el LED MS ya se encuentre flasheando de color verde, vamos a quitar la alimentación y vamos a colocar los potenciómetros en la posición deseada para conectarnos al navegador. Solo hasta que el LED MS cambie a verde es cuando vamos a poder modificar la posición de los potenciómetros. De lo contrario, el dispositivo puede presentar daños irreversibles. El siguiente paso es asignar una dirección IP en el área local de red de la PC. Los primeros 3 octetos deben ser iguales a los del módulo, mientras que los últimos dígitos deben de ser distintos porque esos son los que definen el nombre del dispositivo. Es decir, si el módulo se llama 124, entonces la PC deberá de tener otro valor. Para asignar una nueva dirección IP a la PC, lo primero que necesitamos hacer es abrir el panel de control. En este caso, yo lo tengo configurado por categoría. Después damos clic en ver el estado y las tareas de red de la categoría Redes e Internet. En la ventana mostrada vamos a ubicar la red local Ethernet. Damos doble clic para ver la ventana general del puerto. Después seleccionamos la opción Propiedades. Esto nos arrojará la ventana con las funciones de red. Buscamos y damos doble clic en la opción Protocolo de Internet versión 4. Esta opción nos abrirá la ventana en donde ya podemos colocar la IP que queramos. Es necesario seleccionar la opción Usar la siguiente dirección IP para habilitar las casillas. En este caso, la IP que se está asignando es 192.168.1.10. Si nosotros damos clic en la casilla de la máscara de red, esta se colocará automáticamente. Para finalizar, damos clic en Aceptar, Aceptar y Cerrar. Ahora sí, ya podemos ingresar la dirección IP del maestro al navegador. En este caso sería 192.168.1.124. Para hacer este procedimiento podemos utilizar el navegador de nuestra preferencia. Cuando buscamos al módulo a través de su IP en el navegador, vamos a poder observar esta pantalla principal, que hace referencia a la pestaña de estatus. En esta vamos a poder hacer la asignación de entradas o salidas de acuerdo al tipo de dispositivos que vamos a conectar. De igual forma, vamos a ver una representación gráfica del módulo que muestra los LEDs de estatus en tiempo real. Voy a habilitar la cámara para mostrar la comparación del módulo real y el virtual. Los LEDs de diagnóstico están operando, pero los de los puertos aún no, porque no hemos asignado ningún dispositivo. En la parte superior de la página, además de estatus, vamos a encontrar otras pestañas. Las siguientes puertos, y en esta, como su nombre lo dice, vamos a poder visualizar la información de todos los dispositivos que se encuentran conectados en cada uno de los puertos del maestro. La siguiente pestaña es Sistema, y es ahí donde vamos a encontrar la información general del módulo, como nombre del fabricante, versión IO-Link, modelo, número de parte, entre otros datos. Además, vamos a poder hacer cambios en el maestro, como asignar el tipo de IP. Esta puede ser fija, como es el caso de la opción estática,
o también puede ser dinámica, como es el caso de las opciones BootTP y DHCP. Adicional a esta función, también vamos a encontrar una opción en la que podemos generar un reinicio en el módulo o un reset a valores de fábrica. Y hasta el final de la página vamos a encontrar la función para actualizar el firmware del módulo en caso de ser necesario. La siguiente pestaña es Usuario, y prácticamente es donde nosotros podemos cambiar la contraseña de acceso al módulo o generar un nuevo usuario. Se puede definir si el nuevo usuario tiene acceso a la administración total del módulo o solo para escritura. Y para finalizar con ese menú de opciones, la última pestaña muestra los datos de contacto de la empresa Pepper & Fuchs. En el caso de México y Latinoamérica, favor de usar la información de contacto que viene al final de este video. Vamos a regresar a la pestaña de estatus para comenzar con la asignación del dispositivo que voy a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es pulsar el botón que dice Switch On. Automáticamente el navegador nos solicitará un usuario y contraseña. Los datos que vienen de fábrica son usuario admin y la contraseña private. Esta acción va a forzar al módulo para permitir que se haga la asignación de los dispositivos que se conectarán en los pines 4 y 2 de cada puerto. Para esto es necesario dar clic en el símbolo de llave, en este caso puerto X1, y automáticamente se desplegará el menú de configuración. Ahora voy a conectar el sensor que se puede ver en la imagen de la cámara. Después damos clic en las opciones del modo de puerto y elegimos la deseada. En este caso usaremos el modo IO-Link. Automáticamente se activará el puerto después de indicar esta opción, como se puede ver en la imagen. El pin 2 lo dejaremos como normalmente abierto, aunque también se puede configurar como normalmente cerrado. Cerramos la ventana y como se puede ver, el estado del puerto dice operando en color verde. Eso significa que la conexión es correcta. Si desconectamos el sensor, podremos observar que el servidor muestra un error de desconexión. El maestro se mantiene ejecutando varios escaneos, como intentos, hasta que un dispositivo IO-Link vuelva a ser conectado. Después nos dirigimos al menú de puertos para visualizar la información del dispositivo conectado. Esta acción la podemos hacer desde esta pestaña o para ir directamente a un puerto específico, podemos dar clic en el signo de información que se encuentra en la columna de detalles de la tabla de información de puertos ubicada en la pestaña Status. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a ver la información del puerto. Voy a activar la cámara para que se pueda observar cómo el estado del pin 2 cambia cuando el sensor se aproxima al frente y activa la salida del canal B. Cuando se acerca y detecta, cambia a on, y cuando se aleja o deja de detectar, cambia a off. Por otra parte, del lado derecho de la pantalla vamos a encontrar la información del dispositivo. El valor 00 significa un byte en formato hexadecimal. Si el sensor detecta un objeto, los datos de proceso de entrada mostrarán ese cambio. Otro tipo de información que podemos manipular es el tag o nombre de la aplicación. La información que viene de fábrica es el eslogan Your Automation, Our Passion. Sin embargo, esta se puede cambiar escribiendo una palabra nueva en el recuadro vacío de abajo y dando clic en el botón Set. En este ejemplo se ha escrito la palabra prueba. Por otra parte, la información más relevante que vamos a poder manipular desde este menú es la de la configuración de los dispositivos a través de su index y subindex. Por ejemplo, voy a escribir en el index el número 16 y daré clic en el botón de lectura. De esta forma vamos a poder ver el nombre del fabricante en el formato hexadecimal. En este caso es Pepper más Fuchs. Para saber en qué index encontramos esa información, vamos a abrir la página oficial de Pepper Fuchs y en la sección de búsqueda colocamos el modelo o el número de parte del dispositivo que estamos utilizando. En este caso tengo conectado un OBT650R200. Abrimos la ficha técnica general y damos clic en la pestaña de software. En este apartado encontraremos el IODD o la descripción de entradas y salidas del dispositivo. Descargamos el archivo dando clic en el vínculo y lo abrimos. En cada archivo IODD que se descargue desde la página oficial de Pepper & Fuchs, vamos a encontrar estas carpetas. La que vamos a usar para consultar el mapeo e información del sensor es la que termina en doc.
La abrimos y damos doble clic en el archivo con formato HTML que tenga el número de parte de nuestro dispositivo. Como se puede ver, en este archivo viene el mapeo del sensor, organizado en un formato de índices y subíndices conocido como ISDU, por sus siglas en inglés Index Service Data Unit, el cual está estandarizado por la asociación IO-Link. Dentro del archivo vamos a encontrar parámetros de identificación como el Vendor ID y el Device ID, al igual que el nombre del vendedor o del fabricante que se encuentra en el Index 16, que es el valor que he leído en el ejemplo anterior. Prácticamente vamos a encontrar toda la información de parametrización de acuerdo al perfil del sensor inteligente, al igual que la información de eventos como las horas de operación, el indicador de temperatura, entre otros datos. Vamos a colocar un ejemplo. Sabemos que el dispositivo BT es un sensor difuso que se puede configurar como supresión de fondo o evaluación de fondo. Para seleccionar estas funciones es necesario ir al Index 70. Como se puede ver en el IODD, los valores predeterminados son 129 para seleccionar supresión de fondo y 130 para asignar evaluación de fondo. Antes de hacer algún cambio en el valor, primero vamos a leer el valor que tiene actualmente la configuración del dispositivo. Para eso, colocamos el valor 70 en el espacio de index del navegador y damos clic en leer. El resultado que nos arroja con esta acción es el número 81, que es un formato hexadecimal. Si nosotros convertimos ese valor en decimal, nos daremos cuenta que el resultado es 129 y por lo tanto sabemos que está asignado el valor de supresión de fondo. Para cambiar la función a evaluación de fondo, debemos reemplazar el valor 81 por 82, que en hexadecimal es 130, y pulsamos el botón de escritura. Si la información de escritura es correcta, el recuadro de información va a cambiar a color verde, como es en este caso. De hecho, el estado del puerto del sensor y los datos de proceso de entrada también han cambiado. Para volver a ver el cambio, vamos a escribir nuevamente la función de supresión de fondo. Y de esta forma es como podemos hacer las parametrizaciones de los dispositivos IO-Link desde el servidor web. Es muy importante considerar que en este servidor solamente podemos hacer parametrizaciones en los equipos y no podemos manipular los datos de proceso de los mismos. En caso de ser necesario, un software adicional será requerido. Regresamos a la pestaña Sistema para ver qué pasa exactamente si modificamos la IP, reiniciamos o reseteamos el módulo. Primero vamos a dar un reinicio. Seleccionamos la casilla y pulsamos el botón Restart. Básicamente es como si quitáramos la alimentación y la volviéramos a conectar. En los LEDs del módulo físico podemos notar el cambio, además de que los equipos que estén activados se desactivarán. Ahora vamos a resetear al maestro a condiciones de fábrica. Por el momento, solo vamos a ver cambios en los LEDs de estatus del maestro porque la IP que estamos usando es la de fábrica. Además de que el dispositivo conectado ya estaba deshabilitado por el reinicio. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos la IP? Voy a modificar los últimos octetos y pulsar el botón Submit. El resultado dice que la IP ha sido cambiada. Pero el verdadero cambio se efectuará hasta que reiniciemos el módulo, por lo que haré el reinicio desde el mismo servidor y al final actualizaré la página web. Como podemos observar, la página está tardando demasiado en cargar y no tenemos acceso. Esto es porque la IP de la PC ya no es la misma la del módulo. Ahora tenemos que cambiar la IP de la PC como anteriormente lo hicimos. Volvemos a cargar la página, pero nuevamente no podemos acceder al servidor debido a que los potenciómetros del módulo siguen en la posición de la IP anterior. Para resolver este problema, podemos cambiar los potenciómetros a los valores de la IP asignada en el browser o simplemente colocar los tres en la posición 0, que es lo más recomendable. Ahora sí, ya podemos actualizar la página con la seguridad de que el módulo se va a conectar correctamente. Eso sería todo por el momento. Si existe alguna duda, por favor déjanos tu comentario o contáctanos directamente. Con gusto te atenderemos. No olvides suscribirte al canal para recibir más información. Gracias por ver el video.